te pierdes. Hoy quiero verte. La genética, del término gen, que proviene de la palabra griega yevok y significa descendencia. Es el campo de las ciencias biológicas que trata de comprender cómo la herencia biológica es transmitida de una generación a la siguiente y cómo se efectúa el desarrollo de las características que controlan estos procesos. Los genes se forman de segmentos de ADN, ácido desoxirribonucleico, la molécula que codifica la información genética en las células. La herencia y la variación constituyen la base de la genética. En los organismos, la información genética generalmente reside en los cromosomas, donde está almacenada en la secuencia de moléculas de ácido desoxirribonucleico. Un gen contiene las instrucciones para sintetizar una proteína particular, como en la frase "el gen codifica una proteína". Ahora sabemos que el concepto un gen, una proteína es simplista y que un mismo gen puede a veces dar lugar a múltiples productos, dependiendo de cómo se regula su transcripción y su traducción. Esta ciencia ha sido de mucha utilidad para el tratamiento de enfermedades y para el escaleramiento de casos como ayuda del material genético. La genética se subdivide en varias ramas, como clásica o mendeliana. Se preocupa del estudio de los cromosomas y los genes y de cómo se heredan de generación en generación. La cuantitativa. Se analiza el impacto de múltiples genes sobre el fenotipo, muy especialmente cuando estos tienen efectos de pequeña escala. La molecular. Estudia el ADN, su composición y la manera en que se duplica. Asimismo, estudia la función de los genes desde el punto de vista molecular. De poblaciones y evolutiva. Se preocupa del comportamiento de los genes en una población y de cómo ésta determina la evolución de los organismos. Del desarrollo. Se preocupa de cómo los genes controlan el desarrollo de los organismos. Para darte que este miedo que me da el no volver a verte nunca más. La genética humana describe el estudio de la herencia al igual que ocurre en los seres humanos. La genética humana abarca una variedad de campos incluidos la genética clásica, citogénica, genética molecular, biología molecular, genómica, genética de poblaciones, genética del desarrollo, genética médica y el asesoramiento genético. El estudio de la genética humana puede ser útil ya que puede responder preguntas acerca de la naturaleza humana, comprender el desarrollo eficaz para el tratamiento de enfermedades y la genética de la vida humana. Este artículo describe solo características básicas de la genética humana. Para la genética de los trastornos, que se vea la genética médica. De tantas cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes. Los genes son las unidades fundamentales de la herencia. Los genes se pueden definir como una secuencia de ADN en el genoma que se requiere para la producción de un producto funcional. Los genes tienen tanto menores y mayores efectos en características humanas. Los genes humanos han ganado prominencia en el debate de naturaleza versus nutrición.